Hay momentos que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Momentos en los que no hay público, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo tú, frente a tus propios pensamientos. Ahí comienza la verdadera historia. No la que otros ven. La que realmente define quién te conviertes. Porque antes de conquistar el mundo, tienes que conquistar tu mente. Nadie ve esta pelea porque ocurre en silencio. No deja rastros en el cuerpo ni evidencia frente a los demás, pero tiene la capacidad de moldear el rumbo completo de una vida. No sucede en medio del ruido ni bajo la presión externa. Sucede cuando todo parece estar en calma, cuando no hay distracciones y te encuentras solo con tu mente. Es una lucha íntima, constante y decisiva. Y aunque muchos intentan ignorarla, es precisamente en ese terreno invisible donde se define quién avanzará y quién se quedará detenido. No es una batalla contra el mundo simplemente es lo que es, cambiante, impredecible, a veces injusto. Tampoco es una batalla contra otras personas, porque los demás no determinan lo que piensas cuando bajas la cabeza y reflexionas sobre tu propia vida. Esta confrontación es mucho más cercana y más compleja, es contra lo que llevas dentro, contra esa sensación que te dice que no estás listo, contra la inseguridad que cuestiona tu capacidad antes de empezar, contra las excusas que se presentan como razones lógicas para no intentarlo. Todo comienza con un pensamiento pequeño, casi imperceptible. No aparece como una declaración dramática ni como un grito de derrota. Surge como una pregunta sutil. ¿Y si no soy suficiente? Esa frase no tiene fuerza física, pero posee un impacto profundo. Se infiltra en tus decisiones, altera tu percepción y empieza a construir una narrativa interna que condiciona tus acciones. No necesitas repetirla muchas veces, basta con creerla una sola vez para que empiece a limitar tus posibilidades. La mente, cuando no está entrenada, busca protegerte del dolor y del rechazo, y en ese intento de protección crea historias convincentes. Te recuerda errores pasados, magnifica posibles fracasos y exagera las consecuencias negativas. No lo hace para destruirte, sino para mantenerte dentro de lo conocido. El problema es que lo conocido no siempre es lo que te hace crecer. Así el miedo se disfraza de prudencia, la postergación se disfraza de estrategia. La renuncia se disfraza de realismo, y tú, creyendo que estás siendo sensato, comienzas a retroceder antes de dar el primer paso. El enemigo invisible no te obliga a rendirte de inmediato, no actúa con violencia, actúa con constancia, te invita a esperar un mejor momento. Te sugiere que todavía necesitas más preparación, te convence de que mañana tendrás más energía, más claridad, más confianza. Y mientras aceptas esas sugerencias, el tiempo avanza, las oportunidades cambian, las circunstancias se transforman, y tú permaneces en el mismo lugar convencido de que aún no es el instante adecuado. Lo más peligroso de esta batalla es que nadie más puede verla. Desde afuera todo parece normal, puedes sonreír, cumplir responsabilidades, aparentar estabilidad. Pero por dentro sabes que hay decisiones que estás evitando, sabes que hay metas que no estás persiguiendo con la determinación que merecen. Sabes que podrías dar más, pero algo te detiene. Ese algo no tiene forma física, pero tiene voz. Y si no aprendes a reconocerla, empezará a dirigir tu vida sin que lo notes. La mayoría de las limitaciones no provienen de la falta de talento, sino de la falta de convicción. Muchas personas tienen la capacidad de lograr cosas extraordinarias, pero dudan en el momento crucial. No porque no puedan, sino porque temen no cumplir con expectativas, ser juzgadas o enfrentar el fracaso. Y esa duda, si no se confronta, se convierte en hábito. Empiezas a elegir caminos seguros en lugar de caminos significativos. Empiezas a conformarte con lo cómodo en lugar de buscar lo desafiante. Poco a poco reduces tus propios estándares. Cada pensamiento que aceptas sin cuestionar se convierte en una instrucción para tu comportamiento. Si te repites que no estás preparado, actuarás como alguien que no lo está. Si te convences de que no eres capaz, evitarás situaciones que pongan a prueba tu capacidad. La mente no distingue entre una amenaza real y una imaginaria cuando ambas son alimentadas con la misma intensidad emocional. Por eso, una idea negativa sostenida en el tiempo puede volverse más poderosa que cualquier obstáculo externo. Esta batalla interna no siempre es dramática. A veces se manifiesta en decisiones pequeñas y aparentemente insignificantes. Decidir no enviar ese mensaje. Decidir no presentar esa propuesta. Decidir no intentarlo una vez más. Son elecciones silenciosas que, acumuladas, construyen una dirección. Y esa dirección puede alejarte gradualmente de la vida que deseas. No ocurre de un día para otro. Ocurre cuando dejas que la duda vote en cada decisión importante. El enemigo invisible también se alimenta de comparaciones. Observas los logros de otros y los usas como evidencia de tu propia insuficiencia. Te preguntas por qué ellos avanzan más rápido, por qué parecen más seguros, por qué tienen más resultados. Y en lugar de usar esa comparación como inspiración, la transformas en una prueba de que tú no estás al mismo nivel. Así fortaleces la narrativa interna que te limita, sin darte cuenta de que cada persona enfrenta su propia batalla silenciosa. Sin embargo, reconocer esta lucha es el primer acto de valentía. Admitir que existe una voz interna que te frena no significa debilidad, significa conciencia. Porque una vez que identificas el origen de tus dudas, puedes empezar a cuestionarlas. Puedes analizar si ese pensamiento realmente refleja la realidad o si es solo una interpretación basada en miedo. La mente puede generar historias, pero tú decides cuáles creer.
La verdadera amenaza no es sentir inseguridad, es permitir que la inseguridad tome el control. El miedo en sí mismo es una emoción natural. Lo que determina tu destino es la autoridad que le otorgas. Si cada vez que aparece decides obedecerlo, terminará guiando tus pasos. Si en cambio lo reconoces y aún así eliges avanzar, empezarás a debilitar su influencia. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, marca el inicio de una transformación profunda. Esta primera etapa de la batalla consiste en comprender que el mayor obstáculo no siempre está afuera. A menudo se encuentra en la interpretación que haces de ti mismo, en la historia que te cuentas sobre tus capacidades, en las creencias que aceptas sin evidencia sólida. Y mientras no enfrentes esa narrativa interna, seguirás reaccionando en lugar de decidir con claridad. La pelea ocurre en silencio, pero sus consecuencias se reflejan en todo lo que haces. Cada oportunidad que tomas o dejas pasar, cada meta que persigues o abandonas, cada intento que realizas o postergas, es un enfrentamiento constante entre la versión de ti que busca crecer y la versión que busca protegerse del riesgo. Ambas viven dentro de ti, ambas tienen voz, y cada día, consciente o inconscientemente, eliges cuál escuchar. Entender esto cambia la perspectiva, porque deja de tratarse de demostrar algo al mundo y empieza a tratarse de demostrarte algo a ti mismo. La verdadera victoria en esta etapa no es eliminar el miedo, sino reconocerlo sin permitir que dicte tus decisiones. Es aceptar que la duda puede aparecer, pero no tiene que convertirse en orden. Y cuando comprendes que el enemigo invisible no es invencible, das el primer paso para recuperar el control de tu propia historia. Si la primera etapa de esta lucha es reconocer al enemigo invisible, la segunda es entender dónde se libra realmente la guerra. No ocurre en escenarios extraordinarios ni en momentos épicos. Ocurre en lo cotidiano, en lo simple, en decisiones tan pequeñas que parecen insignificantes, pero que acumuladas construyen tu identidad. La batalla real está en tu diálogo interno, en esa conversación constante que tienes contigo mismo cuando nadie más escucha. No es lo que otros opinan lo que define tu dirección, sino lo que tú decides creer sobre ti. Cada mañana, cuando enfrentas un nuevo día, esa conversación comienza antes de que pronuncies una sola palabra. Determina tu energía, tu enfoque y tu disposición para actuar. El campo de batalla aparece cuando debes elegir entre lo que quieres ahora y lo que quieres a largo plazo, entre la gratificación inmediata y el crecimiento sostenido. Es fácil prometer disciplina cuando estás motivado, lo difícil es mantenerla cuando la emoción desaparece, y es ahí donde se revela quién está al mando. Cuando suena la alarma y tu cuerpo pide unos minutos más, la decisión no es solo sobre levantarte o no, es una declaración sobre el tipo de persona que estás construyendo. Cuando sabes que deberías prepararte mejor, entrenar más duro o insistir un poco más, pero eliges la comodidad, no estás tomando una decisión aislada, estás reforzando un patrón. Y los patrones, con el tiempo, se convierten en carácter. La mayoría de las personas espera sentirse lista para actuar. Espera tener confianza absoluta antes de dar el paso, pero la confianza no es un requisito previo, es una consecuencia. Surge después de la acción repetida, después de enfrentar incomodidades, después de demostrarte que puedes sostener el compromiso incluso cuando no tienes ganas. Esperar sentirte preparado puede convertirse en la excusa más sofisticada para no empezar. En este campo interno no se trata de intensidad momentánea, sino de consistencia. No gana quien actúa una vez con entusiasmo, gana quien insiste cuando nadie lo observa. Porque el crecimiento no es espectacular, es repetitivo, es silencioso. Es el resultado de pequeñas decisiones correctas tomadas una y otra vez, incluso cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Cada vez que eliges cumplir con tu palabra, fortaleces tu identidad. Y la identidad es poderosa porque influye en todas tus decisiones futuras. Si empiezas a verte como alguien disciplinado, actuarás en coherencia con esa imagen. Si te ves como alguien que abandona fácilmente, encontrarás justificaciones para hacerlo. Por eso esta batalla es tan determinante. No define solo una acción, define quién crees que eres. También existe un momento crítico en el que la incomodidad se vuelve intensa, cuando estás cansado, cuando los resultados no llegan tan rápido como esperabas, cuando parece que el esfuerzo no está dando frutos visibles. En ese instante la mente vuelve a ofrecer una salida fácil, tal vez no vale la pena. Quizás esto no es para ti, y esa sugerencia puede parecer razonable. Pero si cedes, refuerzas la idea de que la dificultad es señal de retirada, no de crecimiento. El campo de batalla interno exige algo que pocas personas están dispuestas a desarrollar: autocontrol. No el autocontrol rígido que reprime emociones, sino el que te permite actuar de acuerdo con tus valores y objetivos, incluso cuando tus emociones fluctúan. Significa entender que no siempre tendrás motivación, pero siempre puedes elegir dirección. Significa reconocer que el estado de ánimo es variable, pero tu compromiso puede ser constante. Aquí es donde se separan quienes avanzan de quienes se estancan. No en el talento, no en las oportunidades, sino en la capacidad de sostener decisiones incómodas. En la habilidad de decir sí a lo que te construye y no a lo que te debilita, incluso cuando lo segundo es más atractivo en el momento. Este proceso no es dramático ni visible para los demás. Nadie aplaude cuando decides mantener el enfoque, nadie celebra cuando eliges prepararte un poco más, pero cada una de esas elecciones te transforma.
Porque la disciplina repetida no solo mejora tus resultados, moldea tu carácter. Y el carácter es lo que sostiene el éxito cuando la emoción inicial desaparece. También debes entender que fallar en este campo no significa derrota definitiva. Habrá días en los que no cumplas con tus expectativas. Días en los que cedas ante la distracción o el cansancio. La diferencia está en la respuesta posterior. Si conviertes un error en excusa permanente, retrocedes. Si lo conviertes en aprendizaje, avanzas. La consistencia no es perfección, es regresar al camino cada vez que te desvías. En esta etapa de la batalla comienzas a asumir responsabilidad total, dejas de culpar a factores externos por cada resultado y empiezas a analizar tus decisiones. Esa responsabilidad puede ser incómoda, pero también es liberadora, porque si tus resultados dependen en gran parte de tus elecciones, entonces tienes poder para cambiarlos. No controlas todo lo que sucede, pero sí controlas cómo respondes. Con el tiempo, algo cambia dentro de ti. Las decisiones correctas empiezan a sentirse menos forzadas. La disciplina deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en parte de tu identidad. No porque el miedo desaparezca, sino porque aprendiste a actuar a pesar de él. La incomodidad ya no es una señal de alarma, es una señal de crecimiento. El campo de batalla interno nunca desaparece por completo. Siempre habrá nuevas metas, nuevos desafíos y nuevas dudas. Pero cada vez que eliges actuar con coherencia, fortaleces tu mente. Y una mente fortalecida no busca excusas con la misma facilidad, busca soluciones, busca progreso, busca expansión. Esta parte de la lucha no trata de motivación pasajera, trata de construir una base sólida, de desarrollar la capacidad de tomar decisiones alineadas con tu visión, incluso cuando el entorno no es perfecto. Porque al final no es la intensidad de un momento lo que define tu futuro, sino la dirección sostenida en el tiempo. Aquí, en este espacio invisible, se está formando tu versión futura. Cada elección es un voto por la persona que deseas ser. Y aunque nadie más vea esta batalla, tú sabes cuándo estás ganando terreno y cuándo estás cediendo. La verdadera pregunta no es si la lucha es difícil. La pregunta es si estás dispuesto a asumir el control de ese diálogo interno y convertirlo en tu aliado en lugar de tu obstáculo. Porque cuando empiezas a dominar este campo interno, el mundo exterior deja de parecer tan intimidante y lo que antes parecía imposible comienza a verse alcanzable. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú lo hiciste. Después de reconocer al enemigo invisible y entender dónde se libra la batalla, llega el momento más importante, decidir quién manda en tu vida. Porque al final, todo se reduce a eso. No a lo que sientes en un momento específico, no a lo que otros opinan, no a las circunstancias que te rodean. Se reduce a quien tiene la autoridad final sobre tus decisiones. El miedo siempre va a existir. La duda aparecerá en nuevos niveles a medida que crezcas. La incomodidad será inevitable cada vez que intentes avanzar hacia algo más grande. Pero ninguna de esas fuerzas tiene poder propio. El poder se lo otorgas tú cuando obedeces sin cuestionar. Y también puedes retirarlo cuando eliges actuar desde tu visión en lugar de tu inseguridad. La transformación real no ocurre cuando te sientes listo. Ocurre cuando decides avanzar aún sin sentirte completamente preparado. Ese es el punto de quiebre. Ese instante en el que comprendes que esperar seguridad absoluta es una ilusión. La claridad total no llega antes de empezar, llega mientras caminas. Y cada paso que das fortalece algo dentro de ti que antes era frágil. Con el tiempo empiezas a notar un cambio silencioso. Ya no reaccionas con la misma intensidad ante el miedo. Ya no te paraliza como antes. Lo reconoces, lo aceptas, pero no permites que determine tu dirección. Esa es la verdadera madurez interna. Sentir incertidumbre y aún así elegir coherencia. Sentir presión y aún así mantener el compromiso. Sentir cansancio y aún así cumplir tu palabra. Porque cuando cumples lo que prometes, incluso en los días difíciles, construyes algo más valioso que cualquier logro externo. Construyes confianza en ti mismo. Y esa confianza no depende de resultados inmediatos. Depende de la evidencia acumulada de que eres capaz de sostener decisiones. Cada vez que actúas alineado con tu propósito, refuerzas tu identidad. Dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que ejecuta. El destino no es un evento aislado que ocurre de repente. Es la suma de miles de decisiones pequeñas tomadas a lo largo del tiempo. Es la consecuencia directa de tus hábitos, de tus estándares y de tu nivel de exigencia personal. Nadie llega a un lugar extraordinario por accidente. Llega porque eligió repetidamente hacer lo que otros evitaban.